Ahora sí. Hola, amiga, bienvenida a la cocina. Hola, chicas, ¿cómo están? Gracias por siempre invitarme. Ok, nos contabas entonces. Bueno, la trata de personas, a veces las personas no entienden el concepto, ¿no? Era lo que antes se conocía como trata de blancas. Cuando tú le dices a las, no, porque es trata de blancas, ya eso no se utiliza. El concepto viene porque antes traficaban mujeres, las traían de Europa del Este y entonces las llevaban para África, para Asia y bueno, a veces para América. Como siempre se traficaban, estas mujeres eran muy blancas. Entonces decían trata de blancas. Okay. Hoy en día los estudios han demostrado y el tiempo ha avanzado, ya se conoce el delito y se ha tipificado como un delito y ya sabemos que no solamente se trafican personas blancas y mujeres, se trafican personas en general, hombres, mujeres y la peor de las formas es el tráfico de niños y niñas, que se da muchísimo y es uno de los mayores tráficos de personas que se da. Hay diferentes tipos de tráfico de personas, porque no es solamente que yo te tomo de un lugar y te llevo a otro. También está el tráfico de órganos, que puede ser que secuestran a las personas y le sacan un riñón, le sacan un pedazo de hígado, porque el hígado se regenera, le sacan médulas. O sea, esos son como los casos más lights, que amaneces en una tina con hielo. Wow. Otros casos no amaneces porque le sacan el corazón y le sacan otros órganos. El delito, porque es un delito internacional. Y hay países, como a veces el nuestro, que a veces dice que es un delito transnacional y por eso es complicado agarrar a las personas. Lamentablemente Panamá es uno de los países más laxos, que no ha puesto suficiente énfasis y recursos en detener la trata de personas. Hay varios informes internacionales que le piden, que exhortan al Estado panameño a poner un poquito más de empeño en este tema. Panamá, por nuestra situación geográfica, es un país en donde se da la trata en todas sus formas. Se capta a las personas y se manda a otros países. Se recibe a las personas que son víctimas de trata y se esclavizan aquí y por supuesto somos tránsito para todo, así que las personas también pasan por aquí cuando van a los distintos países. Mira que a veces no estamos anuentes de esta situación y simplemente pues andamos por la vida pensando que esto no pasa y que solo se ve en las películas. Yo conozco una señora, no sé con qué propósito se habrá hecho en su momento, pero en Panamá, señores, para que usted sepa, se roban niños. Si usted va a donde está la estación de policía, por ejemplo, de la entrada de Pedací, te das cuenta que ahí tienen fotos de niños que se han desaparecido en el pueblo. Y gente que se ha desaparecido en Panamá existe. Hay que estar muy pendiente, por ejemplo, de nuestros niños. Yo tenía una compañera en la universidad que un día me miraba y me decía, ¿te pareces tanto a mi hija? Le digo, sí. Me dice, bueno, yo tenía gemelas. Y un día en el supermercado, simplemente cuando volteé a ver, la otra no estaba. Y más nunca volví a ver a mi hija. Y son casos que quizás en ese momento, como no existían las redes sociales, el panameño, ¿sabes?, no se alarmaba tanto porque quizás el caso no se daba tanto a conocer. Y la gente no tenía tanto acceso a la televisión como ahora también, ni a las redes. Entonces, siempre pasa también como en las áreas más apartadas. Son historias muy duras. A veces la gente me dice, no, pero ¿por qué cargan a los niños como amarrados? ¿Qué le pasó aquí en Panamá, en la ciudad? Yo creo que a veces, o sea, hoy en día hay que tener a los niños con su leash porque te los llevan, o sea, tú no sabes qué va a pasar. En cuestión de segundos. Panamá es uno de los países en donde recibimos mayor trata con fines de explotación sexual, porque hay diferentes tipos de trata de personas y eso también es importante entenderlo. Está la trata, que es la que más conocemos con fines de explotación sexual comercial, que es que traen a la persona, ya sea bajo engaño, coerción, amenazas y si yo te voy a ayudar porque eres muy pobre y vas a trabajar de modelo, vas a trabajar en casa de familia. Y cuando llegan, prostituyen a las personas, hombres y mujeres, principalmente mujeres. Les quitan el pasaporte y luego le dicen, no, puedes salir al súper, pero no puedes denunciarme porque yo sé dónde vive tu familia, tus hijos, tu mamá, tu papá, el perrito, el vecino y te los voy a matar. Pero también hay otras formas de trata de personas y que también es muy, muy común en Panamá. Y es la esclavitud laboral, el trabajo forzado, la explotación laboral. Primero que Panamá no cuenta con una ley para prevenir la explotación laboral, ni para sancionarla, ni para nada. Básicamente, la explotación laboral en Panamá no es ilegal.
Ok. O sea, no es como que yo voy y digo, Imagínate. me están explotando. Bueno, si van a buscar como algo por ahí. Va a pasar algo, por Un supuesto ejemplo que no. clásico que veo que pasa de explotación laboral, pasa mucho con la gente lamentablemente de Venezuela, que pues le dan Es supuestamente correcto. la oportunidad de te voy a dar el empleo, vente, pero te pago $200 al mes, porque con la excusa de que no tienes papeles, y te hago trabajar el triple de todos mis empleados que ganan 3 veces lo que tú ganas. Ese- Esa es explotación. Eso es un fenómeno que se da mucho con la población migrante. Es lamentable. Pero bueno, en Panamá tenemos experiencia explotando, así que aquí se ve como mayor. Realmente el tema de que las personas no tienen papeles hace que se sientan obligadas a trabajar en las peores condiciones. Y yo quiero decir aquí algo para todas las personas extranjeras que nos están escuchando. Aunque usted no tenga papeles, usted puede ir al Ministerio de Trabajo y puede pedir que se le paguen sus prestaciones. No va a tener los mismos derechos completos que una persona con papeles, pero sí tiene derecho a que se le pague de manera correcta el trabajo que usted está realizando. También aquí nosotros tenemos un tema. Tú sabes por dónde está el Hotel Ideal, por allá por calle 17. Ahí por mucho tiempo traían a las mujeres ¿Dónde es nicaragüenses. Eso es por allá, como si Caledonia, fuera para esos lares. Santana. Ok, Santana. Ciudad de Panamá, Santana, la Central, toda esa área. En ese hotel traían a las mujeres de Nicaragua y de Guatemala, sobre todo de Nicaragua, que ellos captan muchas mujeres, las redes de trata captan muchas mujeres en esa área y las traen para trabajar en casas de familia. Ok. Y aquí en Panamá hay un alto nivel de contratación de personas nicaragüenses en casas de familia. Entonces uno dice, no es trata porque ella está trabajando normal, pero la persona, el tratante, le tiene los papeles o le retiene el salario y le dice, bueno, yo te traje, tú me debes el pasaje de bus, el pasaje de avión, las condiciones en las que la traen en los autobuses son terribles. A veces las mismas familias pagan y es la familia la que le dice, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, yo te voy a pagar mínimo, pero yo tengo que descontarte todo lo que me cuesta traerte, te descuento lo que me cuesta la comida. Son diferentes tipos que no es solamente que yo la trata, no es que yo te secuestré, tú nunca supiste y amaneciste en otro país. O sea, a veces las personas van bajo engaño o bajo amenaza o buscando un sueño, porque generalmente son de países muy empobrecidos que dicen, aunque tú me explotes aquí, aunque tú me pagues poco aquí, es mejor que vivir Y allá. ojo que eso también le pasa a Claro. panameños fuera del país. Entonces son también. engañadas y al final, o sea, tienes la oportunidad de que, ¿sabes qué? Me puedes tener un efecto, algo que te perjudique mucho a ti también como persona y no te queda otra opción y te amenazan entonces. Sí, Te dicen nosotros con tus tuvimos un familiares. caso de panameños, unos chicos panameños, eran hombres y estaban siendo explotados en Europa. Ellos fueron secuestrados, ellos fueron a trabajar de modelos. Wow. El tema del modelaje es muy usual para utilizar Claro, el entonces, engaño, sí. ¿no? Y entonces ellos llegaron allá y pasó todo, le quitaron los papeles, los encerraron. Cuando ya las personas no dan más, porque no son personas que ejercen ningún tipo de profesión sexual, los drogan, las drogan. A mí una vez, Wow, Estas qué personas fuerte. cuando las encontraron y las pudieron traer, o sea, son personas que ya vienen destruidas, o sea, tu vida, tu intimidad ha sido violentada y vulnerada de Y hay maneras que trabajar terribles. mucho en eso. No, y de verdad hay una suerte con que unos regresen. Porque imagino que otros, Otros no regresan. sí, no. Yo tengo una amiga muy querida, ella fue víctima de trata. Wow. Entonces nosotros decimos, no, las prostitutas, pero no sabemos toda la historia que hay detrás. Y aquí en Panamá, siempre, cada 2 meses vemos que recogen gente, personas víctimas de explotación sexual, personas víctimas de trata. Y entonces nosotros, el común, decimos, sí, que las metan presas, que las deporten, pero una persona que es víctima de trata, es conseguida bajo parámetros de ilegalidad en el país, no puede ser juzgada, porque es una víctima. Exacto. No es una persona que activamente ha ejercido una ilegalidad, sino que está siendo obligada a ejercer esa ilegalidad. Entonces, el tema de que no metan la presa, depórtenla, el Estado panameño le pregunta, ¿usted quiere ser repatriada? ¿O usted tiene alguna persona o amigos con quien usted quiera quedarse aquí, que le pueda dar el apoyo? Generalmente cuando la persona dice, sí, me quedo con un amigo, pierde todos los derechos y se convierte como en una persona ilegal. Por supuesto que la mayoría de las personas que son víctimas de trata o engaño piden volver a su país. Y eso es un dinero que también le cuesta al Estado. Entonces, ¿cómo se previene esto? Haciendo campañas de prevención y de educación. No contrate una persona bajo parámetros ilegales. No se deje engañar fácilmente. Si alguien te quiere quitar tu pasaporte, prende una luz de alerta. En países como Colombia, como Nicaragua,
Haití, que son países que tienen un alto nivel de captación, en donde captan a las personas para traerlas a países como Panamá. Hay anuncios en los aeropuertos, hay muchísimos comerciales de educación. En el aeropuerto de París, por ejemplo, hay una pared llena. Sí, mi hija, por ejemplo, que tiene 8 años, llega y dice, mamá, y este montón de niños, y son niños que se han perdido desde hace más de una década atrás, y existe esa alerta. Sin embargo, en el aeropuerto de Tocumen no he visto una sola. Ninguna. No ves ninguna. Que no hay educación al respecto. No hay educación, y yo creo que a nosotros, bueno, como un país doble moralista que somos, no nos gustan que nos digan las cosas feas, nos gusta que nos digan las cosas bonitas. Aunque sepamos. Ves toda esta belleza sobre Panamá y en el seamos aeropuerto parte de Tocumen. las cosas feas, no nos gustan que nos los digan. Entonces, si pudiésemos hacer más campañas, porque no es un delito como que tú llegas y lo agarras. Okay. Aparte que los bares y los lugares en donde se da la trata de personas aquí tienen poderes económicos inmiscuidos. Entonces es como más complicado, porque son los dueños de bares y dicen, yo no sabía. Y siempre va a haber un buen abogado que diga, es que él no sabía. Okay. Y el delito de la trata de personas es un delito muy complejo, porque no es un delito que se ejecuta en el mismo país, como que inicia y termina en el país. Generalmente inicia en otro país y termina en otro país, y puede haber una red de tránsito, ¿no? Yo te ayudo a que los pases por aquí, pero llegan al otro lado. Entonces es un delito muy complejo, pero una vez que agarramos a la gente aquí, deberíamos aplicar el peso de la ley aquí con quien se encuentra. Y no diluirnos en aquello de, bueno, pero es que es complejo porque no sabemos quién los captó. O no nos van a escuchar, que es la clásica, ¿no? Entonces siempre nos enfocamos mucho en el delito de explotación sexual comercial de niños y niñas, que aquí se da muchísimo. Mendigar. Aquí traen a los niños y las niñas y los ponen a mendigar en la calle. Sí, no. Eso también es trata de personas. Hay que diferenciar que la trata siempre tiene como unos parámetros. Que se está captando a una persona mediante engaño, a la fuerza, se le quitan los papeles, no tiene capacidad de libre movimiento, se le amenaza y se le obliga a hacer un trabajo en contra de su voluntad. En Panamá no, porque bueno, gracias a la evolución que hemos tenido en nuestro país, somos un país tercermundista, pero hay cosas que se dan en Panamá que en países como China son un poco más normales, o en la India, pues, y en Panamá, gracias a Dios, no hemos llegado a esos niveles. Por ejemplo, en esos países ves a niños ciegos pidiendo dinero, ves a niños con las piernas partidas pidiendo dinero, y es la mafia la que captura a estos niños sanos, los deja ciegos, le corta las piernas. Exacto, o le corta las piernas y los ponen a pedir dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque tú nunca sabes cuándo un hijo tuyo puede ser víctima de esto y es trasladado de Panamá a alguno de estos países. Hubo un caso, Samira, que se hizo bastante viral, y es que una mujer en China, gracias a un video de vigilancia, pudo viajar hacia otra parte del país y encontrar a su niño. Wow. Y sí, el niño tenía las piernas partidas y estaba pidiendo dinero. Ella tuvo la oportunidad de recuperar a su hijo. Wow. Entonces, todos estos casos, sumados al caso de la señora panameña, que te dijo que me comentó que en el área de San Miguelito, hace más de 20 años, perdió a su niña gemela de 7 años, según ella me contaba. Todo esto a mí me ha creado cierta alarma y yo a mi hija no le quito los ojos de encima. Pero yo creo que el panameño tiene que estar más alerta porque es una realidad. Nosotros tenemos que estar alerta de muchas cosas que pensamos que no pasan aquí, porque nosotros siempre pensamos que aquí no pasa nada. Y aquí pasa todo. Lo que pasa es que no nos enteramos o no queremos enterarnos, ¿no? Exacto. Hay que tener mucho cuidado con los niños y niñas. Ese mensaje de no hables con extraños sigue siendo muy válido. Antes éramos muchos menos, todo el mundo se conocía más. Los delitos eran menos también, eran otro tipo de delitos. Hoy en día no agarres ni siquiera una volante, porque en los papeles no te tienen ni que tocar, en el papel vienen las drogas. Químicos, a mi hermana le pasó en Albrook Mall. Sí. O sea, estas cosas pasan. Y la persona que la estaba como persiguiendo era una persona vestida de enfermera con otro señor y tenían un maletín como médico. Entonces, era como... te das la idea. Ella me decía, yo no creo que me iban a robar algo, yo creo que me querían secuestrar y mal, o sea, era como un tema médico, ya a ella se le había metido todo el tema en la cabeza. Nosotros tenemos que tener cuidado. La gente dice, ay, estás paranoica. No. Tenemos que estar alerta. El delito de la trata de personas es uno de los peores delitos del mundo. Es un delito que ya está considerado de lesa humanidad. Estamos traficando personas como si fuéramos objetos y pensamos que no pasa nada. Generalmente decimos,
Ella se prostituye porque quiere. Los niños piden plata porque quieren y no sabemos las condiciones que hay detrás. Yo por eso siempre invito a las personas a no juzgar directamente si no tenemos como todo el panorama. Y no podemos tener todo el panorama siempre, por lo tanto no debemos juzgar nunca. Porque no sabemos qué hay detrás de cada situación, de cada persona. Y eso aplica para todas las personas, no solo para las víctimas de trata. Entonces, mira, lo que tú nos recomiendas como en primera instancia, tú sabes que si tú tienes un contacto, o sea, ya sea de un país, de una persona de otro lugar, o sea, ¿cómo uno puede identificar automáticamente solamente a través de una comunicación, ponte, por redes o online o por correo? Hay que tener cuidado con estas agencias. De la explotación sexual comercial no es como que nos enteramos mucho nosotros los que estamos fuera del mundo de la prostitución. Pero ciertamente, si yo comienzo a buscar una empleada y de repente me llegan anuncios por internet o me dicen, no, mira, este precio bajo costo o es muy buena y te cobro $500, y uno piensa, yo le pago $500 a la muchacha que trabaja conmigo, pero realmente ella se queda con 100 y tiene que pasarle el resto al tratante. Tenemos que verificar que las personas tengan sus documentos, preguntarles, tratar de llegar y decirle, o sea, nosotros podemos identificar una persona cuando tiene miedo, cuando está trabajando bajo coerción. Aunque te diga, no, sí, yo quiero. Tratar de ser claros en el manejo de sus documentos. Aquí hay una visa de trabajadora doméstica, tratar de legalizar a las personas que están trabajando y son extranjeras. No es una visa costosa. La persona creo que tiene que tener un salario mínimo de $100, ni siquiera te piden que tenga un salario de 200. Si estamos contratando personas extranjeras, tratemos de ser personas justas y correctas. Yo siempre digo, no nos quedemos en el mínimo que me pide la ley. Tratemos de ser personas justas a la hora de contratar personal y tratemos de estar alerta a qué tipo de personal contratamos. No contratemos para el trabajo doméstico niñas y niños menores de edad. Por más que nos digan, ay, que su familia quiere. O sea, los niños y las niñas tienen que estar estudiando. Tratemos de no apoyar estas redes que dicen, no, tenemos un montón de gente, venga y elija, es como si fuera un mercado público. Las personas panameñas lo estamos haciendo. Estamos yendo a estos lugares a escoger seres humanos, tal y como se hacía en la época de la esclavitud con los negros. Entonces, estas personas son esclavas. Es que lo que la gente no sabe es que la esclavitud no ha desaparecido. No, es la esclavitud moderna, por eso se le llama la esclavitud moderna. Así es, correcto. Ahorita Panamá tiene una iniciativa, el Plan de Seguridad para Prevención de Trata 2017-2022. Eso se está iniciando. Yo confío que pueda avanzar. Necesita recursos, como todas las buenas iniciativas en Panamá, son las que menos recursos tienen. Yo le pido al Estado pues que haga un esfuerzo y que lo considere, porque Panamá es un país en donde se capta, en donde recibe y en donde se trafica y se transita, y debería darnos mucha vergüenza. O sea, nuestros edificios bonitos no podemos quedarnos en la cinta costera. Tenemos que ver lo que hay detrás de los arbolitos esos que sembraron ahí en el corredor. Detrás de eso también hay un mundo que, por feo que nos parezca, es nuestro mundo, es nuestro Panamá y es nuestra realidad. Muchas gracias, Samira, por estar con nosotros. Y tus redes sociales también, oye, para cualquier contacto y demás. Mis redes sociales son Samira Armengol en Twitter, @SIMUF-Panamá, que es la organización que represento, y @AguaAmaranta. Esa es mi red personal. Mil gracias, Samira, por visitarnos.